Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora donde se encuentre escuchando nuestro mensaje. Como siempre, les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar ahí atentos una vez más al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy, en los aproximadamente 30 minutos siguientes y continuando con la línea habitual de enfoque expositivo de este programa, daremos hoy una nueva enseñanza, primero doctrinal y luego daremos el redireccionamiento hacia el Evangelio, la forma de homilética perfecta en toda prédica, el noble arte que se ha perdido en el día de hoy, el arte de redirigir todo pasaje hacia el glorioso Evangelio. Para ello hemos seleccionado un pasaje que nos parece ideal y que tiene precisamente estos dos ingredientes, doctrina y Evangelio. Nos referimos al pasaje de 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, el cual dice así: No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dividiremos entonces el estudio de este pasaje en sus dos partes. Primero tocaremos varios puntos del tema doctrinal del bautismo, y en segundo lugar tocaremos el tema del Evangelio. Así que empecemos entonces con la primera parte, y el primer tema del estudio de hoy, el tema del bautismo. En el día de hoy, uno de los temas también muy mal enseñados en el ambiente de iglesias, tanto católico romano como evangélico cristiano, es el tema del bautismo. Pero no solo eso, sino que ya desde siglos, desde el inicio mismo de la andadura del cristianismo, la doctrina del bautismo ha sido un gran tema de conflicto en el ambiente cristiano. Sin embargo, Pablo dice claramente en el pasaje de hoy que Cristo no lo mandó a bautizar. Esa frase significa e infiere claramente que el bautismo no es lo más importante. No digo que no haya que bautizar, no digo eso. Lo que digo es que el pasaje dice que la centralidad de un pastor no debe estar en el tema del bautismo, tal como lo hacen los católicos y muchas sectas pentecostales del día de hoy, centradas y casi idolatrando el bautismo como lo más importante para la salvación, para el perdón de los pecados y para ser integrados en la iglesia. Pero... Aquí, por el contrario, en este pasaje se nos dice claramente que el bautismo no es lo importante. La secta de la Iglesia Católica se ha centrado erradamente en la obsesión de bautizar a los niños porque creen ellos que con ello pasan a ser hijos de Dios y evitarles así la condenación del infierno. Las sectas pentecostales se centran en el bautismo para el perdón de los pecados y para ser miembro de la Iglesia. Pero ambas cosas y ambas iglesias son doctrinalmente erradas. Hay tanto error doctrinal, estimado oyente, tanto error que a uno le duele el alma cuando ve el panorama tan paupérrimo que hay en las iglesias mal llamadas cristianas, sean católicas o evangélicas, con tanta mala enseñanza doctrinal. Por eso se impone desde este canal ser como una voz que clama en el desierto. Y digamos hoy, como Pablo, la centralidad no está en el bautismo, sino que, como siempre hemos dicho, la centralidad debe estar en el verdadero Evangelio. Es cierto que hay que bautizar, pero si alguien no se bautiza porque no se puede bautizar, no pasa nada. Así lo infiere el pasaje de 1 Corintios capítulo 1, versículo 17 y toda teología neotestamentaria. Ahora, habiendo dicho ya este preámbulo del mensaje, aprovecharemos entonces hoy para dar algunos puntos importantes y sobresalientes del tema doctrinal del bautismo. Punto número 1. El bautismo no salva a nadie. El bautismo no lo hace a usted hijo de Dios, ni le perdona los pecados como dice la errada Iglesia Católica y los pentecostales. Algo material como el agua no tiene influencia sobre lo espiritual, estimado oyente. Lo realmente importante no es que alguien se bautice,
sino que una persona se convierta por medio del Evangelio. Eso es lo más importante y lo que tiene poder espiritual para el perdón de los pecados. Si usted no se ha convertido por medio del Evangelio, así se haya bautizado, no le vale de nada. Y eso es lo que vemos en el día de hoy. Miles de personas bautizándose sin haberse convertido. Por otro lado, si una persona se convierte pero no puede bautizarse, no pasa nada. Esa persona se salva igualmente, porque la salvación está en el Evangelio, no en el bautismo. Hay millones de personas que solo fueron mojadas, es decir, mal bautizadas, pero están perdidas porque nunca se han convertido por medio del Evangelio. Tanto en el ambiente católico romano y anglicano, como en el ambiente evangélico, por darle todas estas iglesias la centralidad al bautismo, en lugar de darle la centralidad al verdadero Evangelio. Punto número 2. El bautismo, dice el Nuevo Testamento, debe ser hecho solo para las personas maduras en sus plenas facultades que se han convertido por medio del Evangelio. El bautismo no es para niños inocentes que no saben lo que hacen, ni han conocido el Evangelio. El mismo Señor Jesús da ejemplo de haberse bautizado de mayor, no de niño. Los apóstoles no bautizaron nunca a bebés. Y en el Nuevo Testamento se ve claramente un orden radical. Primero, creer en el Evangelio, y para eso es necesario ser racional. Y en segundo lugar, bautizarse por inmersión. El que rompe este orden y estas formas bíblicas está en rebelión y en pecado. Y para creer el Evangelio y convertirse, evidentemente hay que ser mayor, no un bebé, como los bautizan los cerrados católicos y los presbiterianos calvinistas reformados. Un bebé no tiene la capacidad de creer el Evangelio, que es la condición indispensable para luego sí bautizarse. Yo creo que es tan simple de entender que hasta un niño lo entiende cuando lo lee en la palabra de Dios, pero no lo entienden los teólogos de Roma ni los teólogos pentecostales. Ambas sectas están rompiendo el orden bíblico y engañando a la gente con el tema del bautismo. La cosa es muy grave. ¿Se ha fijado que no hay nunca en todo el Nuevo Testamento ni un solo bautismo de niños? Ahora, siendo como es una doctrina tan importante para estas sectas, si hubiera que bautizar a los niños, sería muy claramente dicho y evidente en todo el Nuevo Testamento, sin ningún tipo de duda. Sin embargo, no hay ningún bautismo de niños y hay que retorcer demasiado las Escrituras para intentar demostrar el tema del bautismo de los niños en el Nuevo Testamento como hacen las sectas y la Iglesia Católica. Estos sencillos argumentos que hemos dado son irrefutables en contra del bautismo de los niños. Los niños no se pierden y las personas subnormales no se pierden. Son inocentes delante de Dios. Que conste en acta. Punto número 3. El bautismo no tiene ninguna relación con la circuncisión del Antiguo Testamento, ni el bautismo introduce a las personas al pacto con Dios como dicen los calvinistas. Eso es otra aberración doctrinal de los cerrados presbiterianos. La circuncisión solo la hacía el hombre en el antiguo pacto, el cabeza, el patriarca, el líder, para formar parte del pueblo de Dios. En cambio, en el Nuevo Testamento es la conversión la que nos integra en el pueblo de Dios. En el bautismo del Nuevo Testamento se bautizan hombres y mujeres, no solo hombres como en la circuncisión en el Antiguo Pacto. Por lo tanto, no hay ninguna asociación entre circuncisión y bautismo. Es absurdo. El bautismo es para la Iglesia y la circuncisión es para Israel. La Iglesia no es Israel, ni Israel es la Iglesia. Son dos cosas diferentes en dos pactos completamente diferentes. Pero hay personas calvinistas que no acaban de comprender esto. Aplicar los pasajes, promesas y temas del Antiguo Testamento a la Iglesia es estar completamente errado teológicamente, tal como hacen en este punto los calvinistas. El bautismo no es una sustitución de la circuncisión, que conste en acta. Pasemos al punto número 4. El bautismo no es un sacramento, es un mandamiento que se cumple si se puede cumplir.
Por ejemplo, veámoslo desde otro ángulo. La Biblia dice que hay que hospedar. Bien, pero hay veces que uno no tiene oportunidad de hospedar. Por lo tanto, no estaría desobedeciendo ese mandamiento si no puede hospedar. Los mandatos del Nuevo Testamento se hacen si se pueden hacer. Y si no se puede, no se hace. Lo mismo sucede en el bautismo. Si se puede, se hace. Y si no se puede, no se hace. No pasa nada. Los dos únicos mandamientos que todo hombre sí obligatoriamente debe obedecer son los dos mandamientos de la conversión. Primero, reconocer los pecados y abandonarlos, o sea, eso es el arrepentimiento. Y segundo, apropiarse de la justicia de la cruz, o sea, creer en el Evangelio. Si usted no obedece estos dos mandamientos, le espera la condenación eterna. Pero si usted no se ha bautizado, no pasa nada. Punto número 5. Los pasajes bíblicos que usan las sectas pentecostales y los unicitarios, como el de Hechos capítulo 2, versículo 38, y Marcos capítulo 16, versículo 16, parece que dijeran que el bautismo perdona los pecados y salva. Pero, en un estudio cuidadoso del texto y contexto bíblico, vemos que esos pasajes no dicen eso. Porque si no, esos pasajes contradirían el resto de la Escritura y por otro lado sería una injusticia que el bautismo perdone los pecados, pero haya gente que no se pueda bautizar. Estarían entonces abocados a la condenación eterna por no poder bautizarse. ¡Qué injusticia! Repito, sería una injusticia que el bautismo perdonara los pecados, pero haya gente que no se pueda bautizar. Entonces estarían abocados a la condenación eterna y sería una injusticia. ¿Cuánta gente en países de ambiente no cristiano y de persecución escuchan el Evangelio por radio o internet, se convierten y no pueden bautizarse porque no tienen a nadie que los bautice? ¿Cuánta gente convertida in extremis en los hospitales, en las guerras o en los accidentes se convierten y no pueden bautizarse? ¿Se condenarían esas personas? ¿No se dan cuenta estas sectas que eso sería una completa injusticia, que por no haber sido bautizados se pierdan, si es que el bautismo salvara como dicen las sectas católica y pentecostal? ¿Ve el absurdo de una religión ritualista y no espiritual ni sujeta a la Biblia? La salvación y el perdón de los pecados no es por el rito del bautismo, es por medio del Evangelio. A aquellos que creen que el bautismo es requisito para salvación, apoyándose en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21 que dice: El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Les preguntamos, entonces, ¿Pedro no era salvo antes de bautizarse cuando creyó en Jesús como el Mesías? Porque el texto dice claramente nos salva. Por lo tanto, esa frase incluye a Pedro. ¿Realmente estaba diciendo Pedro que ser bautizado es lo que salva? Si así fuera, Pedro estaría contradiciendo muchos otros pasajes de la Escritura, entre ellos a Pablo, que claramente muestran a gente siendo salvada por la fe sin ser bautizados, o gente salva por la fe sin aún haber sido bautizados. Un buen ejemplo de alguien que el mismo Pedro dice que fue salvo antes de ser bautizado es Cornelio, y eso lo vemos en Hechos capítulo 10. Otro ejemplo evidentísimo de salvación sin bautismo es el famoso caso del ladrón de la cruz en Lucas capítulo 23. Por lo tanto, Pedro no puede estar diciendo que el agua del bautismo salva, y no es que querramos contradecir a Pedro o forzar el texto, no. Pero una cosa importante le digo, estimado oyente, estamos acostumbrados al poco conocimiento de teología de Pedro. Pedro no era teólogo. Otro ejemplo del error de Pedro es el caso de haber elegido erradamente a un apóstol que no tenía que haber elegido, y aún encima lo elige echando suertes. Ese error lo vemos en Hechos capítulo 2. Eso fue un error grave. O también el grave error de no haber aceptado que se puede comer de todo, o el error de no querer visitar a los gentiles para predicarles el Evangelio, como él mismo reconoce en Hechos capítulo 10 y 11.
O también el gravísimo error de no comprender la doctrina de la justificación por la fe, como vemos en Gálatas capítulo 2, donde Pablo precisamente le reprende en la cara a Pedro por este tema doctrinal y teológico de no entender que la salvación es por medio de la fe, no por obras. Por lo tanto, con estos ejemplos vemos claramente que lo fuerte de Pedro no es la teología doctrinal, sino más bien su fuerte es el consuelo personal. Por eso sus cartas no son un compendio de teología como las de Pablo, sino que las cartas de Pedro son cartas simples, son solo cartas para consolar al convertido en medio de las pruebas. Por lo tanto, nuestra tesis es que en este tema doctrinal del bautismo o en cualquier otro aspecto de teología general, no debemos centrarnos en consultar a Pedro, sino a Pablo. Pablo fue el elegido para dar la teología a los gentiles. Por lo tanto, Pablo dice que lo que salva es la fe en el Evangelio, no el bautismo. Por otro lado, como estamos viendo en este mini estudio de 1 de Corintios capítulo 1 versículo 17, Jesús mismo le dijo a Pablo que no se preocupara del tema del bautismo. Repetimos, el centro de un ministerio pastoral y de iglesia no es el bautismo, el centro es el Evangelio y el evangelismo. Ahora, ¿por qué Pedro se expresa así tan torpemente en lo teológico? Bueno, como estudiosos de la Biblia, deducimos en Pedro que lo suyo, su fuerte, no es la doctrina ni la teología. Eso lo demostró muchas veces en el Nuevo Testamento, como vimos antes. Pedro era más bien líder, era evangelista, era valiente, pero en teología era muy pobre. Así que Pedro no es la referencia para estudiar el tema del bautismo, ni de salvación, ni de doctrina, ni de teología. Pedro es referencia solo para consolar a los afligidos y evangelizar. Eso es lo que vemos en su vida y en sus cartas. Ahora, escuche bien esta síntesis que les voy a dar. La centralidad de Pedro es apoyar a los sufridos cristianos en las pruebas, como ya hemos dicho, pero lo suyo no es la teología. Segundo, la centralidad del apóstol Santiago es confrontar al supuesto convertido. Santiago tampoco tiene teología. Santiago es más bien un hombre puramente pragmático y tosco en sus formas. Es radical, sí, pero poco elegante en sus formas y con muy poca doctrina. Punto 3. La centralidad del apóstol Juan es más bien consolar al convertido, y muy poco de teología centrado solo en la divinidad de Cristo, pero nada más. Pero, la centralidad y ministerio de Pablo es enseñar toda la teología pura al más alto nivel jamás recibido por un hombre para darlo luego a la iglesia y a los convertidos. ¿De dónde sacamos mayormente la teología doctrinal, estimado oyente? De Pablo, no de Pedro, ni de Juan, ni de Santiago. Por lo tanto, con todo esto dicho, exegéticamente hablando, demostramos entonces que este pasaje aislado de 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21, que usan las sectas, no es la referencia sólida para defender que el bautismo perdona los pecados y salva. El bautismo no salva a nadie. Ahora, en cuanto al famoso pasaje de Marcos capítulo 16 y también el de Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 38, del cual también se agarran las sectas pentecostales para defender que el bautismo perdona los pecados, ahí el problema es más bien un tema de traductor y también un tema de gramática, donde en el griego parece que no había el recurso gramatical del paréntesis y entonces el traductor, al no usar entonces el paréntesis, quedó escrito sin paréntesis y por eso Hechos capítulo 2 versículo 38 genera hasta el día de hoy un aparente conflicto doctrinal. He dicho aparente. El paréntesis del cual hablamos se infiere en el texto, aunque no esté gráficamente escrito en el texto. Entonces, vayamos al estudio del contexto de Hechos capítulo 2, versículo 38, que es el versículo en conflicto.
Pedro, en su prédica, estaba demostrando que Jesús era el Mesías a un público mayormente judío. Y entonces los judíos que le estaban escuchando creyeron en Jesús como el Mesías. O sea, hasta ahí esa gente estaba obedeciendo una de las dos condiciones de salvación, que es creer en Jesús como el Mesías. Pero los judíos le preguntaron a Pedro, ¿qué más había que hacer? Y es ahí entonces cuando Pedro apela a mostrarles la segunda condición para la conversión, es decir, el arrepentimiento que nombra en el verso 38. De esa manera, Pedro estaría predicándoles las dos condiciones que Jesús puso, arrepentimiento y fe. Pero en medio del versículo 38, Pedro mete el tema del bautismo, pero lo dice como un paréntesis, no como una condición para el perdón de los pecados. El problema es que el traductor lo escribe sin hacer ni poner el signo de paréntesis. Por eso, al leer el versículo 38, parece que el bautismo es una condición más para el perdón de los pecados. Pero, si el bautismo fuera una condición para el perdón de los pecados, escuche bien, entonces en realidad serían tres condiciones para salvarse. Primero, creer en el Mesías. Segundo, el arrepentimiento. Y tercero, el bautismo. Y eso es una aberración teológica. Así que necesariamente entonces el texto de Hechos capítulo 2, versículo 38 se tiene que escribir con un paréntesis. Y entonces así todo encajaría y quedaría más claro y más o menos así. Mire por favor la lámina del vídeo para que lo entienda mejor. Dice la multitud: Pedro, ¿qué tenemos que hacer ahora que hemos creído que Jesús es el Mesías? Y Pedro les dice: lo que les falta ahora es el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y no dejen de bautizarse en el nombre de Jesucristo. En el caso de Marcos capítulo 16, versículo 16, es exactamente igual. Es obvio que ahí hay un paréntesis inferencial, aunque no esté escrito. Mire por favor la lámina. El que crea en el Evangelio, entre paréntesis, y que luego se bautice, se salvará, pero el que no lo crea, se condenará. O sea, el perdón de los pecados en Pedro está ligado al arrepentimiento, y la salvación de Marcos está ligada a la fe en el Evangelio, no al bautismo. Si hubiera que bautizarse para el perdón de los pecados y salvarse, ya hemos dicho que los que no pueden bautizarse no podrían salvarse, y eso sería una injusticia. Así que, argumento unicitario derribado. Y entonces usted se preguntará: Pastor, ¿por qué entonces el Espíritu Santo permitió que se escribieran estos versos de esta manera? Pues sencillo, estimado oyente, sucede lo mismo que con las parábolas. La sencillez teológica de Pedro es precisamente un filtro para diferenciar a los simples de los maduros, para diferenciar los superficiales de los que estudian. En resumen, yo diría que Pedro es un hombre simple para los simples, y Pablo es un auténtico teólogo para los maduros estudiosos de la palabra de Dios. Que conste en acta. Pasemos ahora a la segunda parte del estudio expositivo de 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Nuestro texto de hoy, donde vemos que Pablo dice que el Señor le mandó a predicar el Evangelio. Pablo en las sinagogas predicaba a los judíos que Jesús es el Mesías, y eso lo vemos por ejemplo en Hechos capítulo 18, versículo 5, donde dice: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. En cambio, en las plazas, parques y demás lugares públicos, Pablo predicaba a los gentiles. Eso lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo 22, por ejemplo, donde el texto dice: Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y sigue hablando el texto, etcétera, etcétera, etcétera. En el verso 20 dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y en el versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia.
Ahí lo tiene, estimado oyente, ahí tiene nuestra tesis teológica que tantas veces decimos en nuestro canal, que a los judíos Pablo les predica de una manera y a los gentiles les predica de otra. A los judíos les predicaba desde el ángulo de demostrar que Jesús era el Mesías, y en cambio a los gentiles les habla en términos jurídicos, como hemos visto en los pasajes de antes, donde se nombra el arrepentimiento y la justicia, dos términos jurídicos. En verdad le digo, estimado oyente, que el único lugar de todo el Nuevo Testamento donde Pablo explica detalladamente el Evangelio para nosotros, los gentiles, es en la carta a los Romanos. Por eso se impone hoy, aquí y nuevamente, que expongamos como Pablo todo el Evangelio concreto a la audiencia gentil latinoamericana. Probablemente para usted este canal sea uno de los pocos, muy pocos lugares donde usted pueda encontrar expuesto detalladamente todo el Evangelio verdadero desde el ángulo que usted necesita, desde el ángulo jurídico. En cambio, lo que vemos en los ignorantes pastores del día de hoy por ahí no tiene nada que ver con la predicación del Evangelio. Y aún por encima les vemos predicar a los gentiles con el enfoque y lenguaje judío. Por eso su prédica no funciona y nadie se convierte. Será entonces un honor para mí hoy volver a exponer el verdadero evangelio jurídico de forma detalladamente expositiva para usted. El Evangelio, a pesar de las circunstancias adversas de los siglos, con enemigos al acecho y obstáculos del infierno, aún y con todo el Evangelio no se ha perdido, no se ha contaminado, no se ha apagado, no se ha diluido, no se ha cambiado. Es la misma llama pura que nació en el fuego de la ira de Dios derramada desde el cielo en el Calvario sobre el Señor Jesús y que llega puro hasta nosotros en nuestros días. Un milagro maravilloso. Así que prepare su antorcha, estimado oyente, prepare su corazón, prepárese para recibir a continuación la llama del fuego del verdadero evangelio jurídico que sí perdona los pecados y que le salva de la condenación eterna. La Biblia presenta el mensaje de salvación como una cuestión jurídica. ¿Y por qué decimos esto? Pues lo decimos porque el Evangelio contiene los mismos términos básicos que se usan en una sala de justicia en un ambiente jurídico. Mírelo por favor en la lámina del vídeo. Queda así sencillamente demostrado y bíblicamente hablando que el Evangelio es irrefutablemente como una cuestión jurídica con todos sus elementos jurídicos. Entonces, ahora presentaremos estos elementos jurídicos correctamente combinados en dos noticias jurídicas con lenguaje jurídico. Así que, preste atención a lo que sigue. Empecemos por la mala noticia jurídica. La Biblia dice que el hombre es un delincuente ante Dios y que el hombre está totalmente condenado por los delitos que comete al saltarse la ley de Dios diariamente. Pero también está condenado por tener una naturaleza delictiva, es decir, el hombre es innatamente un delincuente ante Dios, porque su tendencia en su ser es de continuo al mal. Ahora, por otro lado, este hombre delincuente tiene enfrente nada más ni nada menos que a Dios, que es el juez perfectamente justo del universo. Por lo tanto, Dios como juez debe aplicar su justicia sobre los delitos del hombre. Y a su vez, Dios también debe aplicar el castigo que producen los delitos del hombre. Entonces, con todo este panorama, el hombre delincuente frente al juez del universo tiene un grave problema jurídico. El juicio, la justicia y la ira de ese juez están sobre él. Entonces, urge preguntarse, ¿cómo librarse de esta situación de perdición antes de que el hombre muera? ¿Hay solución? Porque los delitos demandan justicia. Si la justicia cae sobre el hombre delincuente cuando Dios le quita la vida, entonces, ¡zas!, el hombre está perdido. Pero, si la justicia cae sobre otro, entonces habría esperanza de apropiarse de esa justicia mientras el delincuente no muere.
¿Hasta aquí me ha seguido en la escalera lógica y jurídica, estimado oyente? Esta es la mala noticia para informarle al hombre. Bien, entonces pasemos ahora a la segunda y buena noticia jurídica. Preste atención también. La justicia que usted y yo merecemos recibir de parte del juez del universo, esa justicia cayó sobre otro, cayó sobre un inocente, el Señor Jesús, un hombre que nunca pecó. Y ahora escuche esto. En la cruz, el Padre, o sea el juez, descargó sobre su Hijo inocente la ira que producen sus delitos, estimado oyente, y lo hizo para satisfacer la justicia que usted y yo merecemos recibir en la condenación eterna. Repito, en la cruz, el Padre, o sea el juez, descargó sobre su Hijo inocente la ira que producen sus delitos, y lo hizo para satisfacer la justicia que usted y yo merecemos recibir en la condenación eterna. Esto que he dicho ahora es el puro evangelio. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en conformidad con el Espíritu Santo, descargando ambos su furia y su justicia sobre el Hijo, de esta manera se producen dos efectos jurídicos en la justicia divina. Primero, Dios cancela la justicia que tenía contra el hombre. Y segundo, Dios retira la furia que tenía sobre el hombre delincuente. Entonces Dios queda satisfecho. ¿No es esto maravilloso? ¿No es una muy buena noticia que nunca le habían dicho? Ahora, aún no hemos acabado, pero llegados hasta aquí, alguno puede llegar a pensar y decirme, bueno, pastor, entonces, si el juez ya descargó su justicia completa sobre el Señor Jesús, eso significa entonces que ya todos los hombres están automáticamente perdonados de sus delitos y pecados. No, no y 1000 veces no, estimado oyente. Nada más lejos de la verdad. Y precisamente esta es una de las más grandes mentiras que predican los sacerdotes católicos y pastores falsos del día de hoy, diciendo que, como Cristo ya pagó por los pecados, entonces ya todos estamos perdonados. Pero no. Ya hemos dicho 1000 veces que ese universalismo falso que se predica por ahí, en la Iglesia católica y en las iglesias mal llamadas cristianas, no existe. Escuche bien esto. Por el hecho de que Dios haya ya descargado su justicia sobre el Señor Jesús, eso no implica que usted ya esté automáticamente perdonado de sus pecados y ya sea salvo. No, no y 1000 veces no, ni muchísimo menos. Sino que Dios manda a todo hombre que, para ser perdonado de sus delitos, y para ser salvo, y para ser declarado inocente de sus injusticias ante Él, el hombre debe obedecer dos condiciones de forma obligatoria e individual, como dice Jesús en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primero, el hombre debe reconocer sus delitos delante de Dios de forma concreta, y debe reconocer que el hombre es delincuente. Eso es el arrepentimiento bíblico, o sea, la primera condición que Dios pone para el hombre. Segundo, Dios manda también que todo hombre delincuente se apropie, se agarre, se ampare, se eche encima, reciba la justicia que le cayó al inocente Jesús por sus injusticias, estimado oyente. Esa es la segunda condición. Cuando el hombre obedece estas dos condiciones jurídicas, entonces, y solo entonces, ahora sí, Dios lo declara totalmente perdonado, totalmente reconciliado con Dios y totalmente libre de la cárcel eterna, y usted puede entrar en la gloria de Dios para siempre. Amén. Aleluya. Hasta yo mismo me asombro cada vez que comparto este evangelio verdadero, a pesar de haberlo compartido más de 1000 veces en mi vida, estimado oyente. Puede ver la diferencia de esto que acabamos de decir con la falsa oración de fe, la oración del pecador o el pase al frente y repite una oración para aceptar a Jesús en el corazón. Todo eso es falso. Este evangelio que hemos dicho hace un momento es lo más importante que el bautismo. Esto es lo que salva. No es necesario bautizarse, pero sí es necesario convertirse por medio de este evangelio y sus dos condiciones que manda el Señor Jesús.
Nuestro consejo e invitación pastoral es que hoy mismo obedezca usted esos 2 mandamientos, estimado oyente, esas 2 condiciones que sí le salvan, porque en ello le va la vida. Así que le invitamos a que vaya a su habitación, estimado oyente. Cierre la puerta, póngase de rodillas y humíllese delante del juez del universo. Descálcese en señal de reverencia, y allí, en sus palabras, obedezca las 2 condiciones. Primera condición: reconozca los pecados que ha cometido en su vida y abandone los pecados que está cometiendo actualmente. Segunda condición: aprópiese, crea en esa justicia que le cayó al Señor Jesús por sus injusticias. Y luego, antes de levantarse, dele las gracias a Dios por haber conocido y recibido providencialmente este precioso Evangelio. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje doble del día de hoy. Hemos hecho lo que el Señor dice en 1 Corintios 1:17, darle la centralidad al Evangelio, no al bautismo. Mucho más se podría decir del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas o solicitar el bosquejo escrito del verdadero Evangelio, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, este pastor bautista Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestro próximo programa Encuentros.